Saludo a todos con la paz del Señor. En este día quiero meditar contigo un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 12, del versículo 9 hasta el 14. Amén. Si tú tienes tu Biblia ahí, la puedes abrir y vamos a estar meditando en este pasaje extraordinario de la palabra de Dios. Amén. Lleva por título El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Le dice la palabra de Dios. Qué extraordinaria es la palabra de Dios. En este día quiero meditar contigo este pasaje, porque quiero meditar contigo las barreras, ¿verdad?, que este hombre de la mano seca enfrentó para que pudiera obtener su victoria. Bueno, lo primero que quiero meditar contigo es que el hombre de la mano seca estaba ahí a pesar de su problema. Aquí dice la Biblia que Jesús, pasando de allí, ¿verdad?, vino a la sinagoga de ellos, y que allí había un hombre de la mano seca, ¿verdad?, que tenía seca una mano. Entonces, este hombre, vamos a ver que a pesar de los problemas, a pesar de su dificultad, a pesar de esta enfermedad que tenía, él continuaba en la sinagoga, él se iba a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. O sea que los problemas no vinieron a apartarle de la presencia del Señor, y mucho menos no le desanimaron en el sentido de continuar ir yendo a la iglesia, no, sino que él estaba firme, estaba siempre escuchando la palabra de Dios, y estaba en el día de reposo, ahora que era el día sábado, estaba allí para escuchar la palabra de Dios. Entonces, a pesar de su problema, a pesar de su enfermedad, este hombre de la mano seca estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia. Y tal vez tú estés pasando por alguna dificultad, tal vez tú estés pasando por un problema y quieres desistir, quieres desanimar de ir a la iglesia. Quiero decirte que los problemas no pueden venir a desanimarte, no pueden venir a sacar esta fe que tenemos en nuestro corazón, sino que tienen que venir a aumentar y seguir creyendo, seguir perseverando en la presencia del Señor, porque el Señor decía: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con nuestra paciencia y en la espera en el Señor vamos a conseguir muchas cosas. La Biblia también dice en el Salmos 40: pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor. Y vamos a ver que el salmista comienza a decir lo que el Señor ha hecho de victoria en su vida a continuación, los versículos a continuación. Entonces, cuando esperamos en el Señor obra con milagros en nuestra vida. Debemos de tener perseverancia, paciencia, en el sentido siempre de ir yendo a la iglesia, de estar siempre en la sinagoga, como dice la palabra de Dios. Este hombre de la mano seca es un ejemplo para nosotros, que los problemas ni las dificultades pueden venir a desanimarnos, no pueden venir a desanimarnos, sino que debemos de seguir firmes, porque la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos restaura, y en el momento cierto llegará el milagro que estamos buscando, llegará el milagro que estamos pidiendo al Señor. Tal vez este hombre de la mano seca estaba orando por un milagro del Señor, no lo sabemos, pero él estaba en la sinagoga, el lugar en donde los milagros ocurren, hasta el día en que Jesús llegó en aquella sinagoga y le hizo el milagro. Pero antes del milagro, yo quiero meditar contigo las barreras que él tuvo que enfrentar antes de la victoria. Vamos a ver que la primera barrera es el día de reposo. Aquí dice, la palabra de Dios dice que querían acusarle a Jesús, ¿verdad? Y le dicen: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ahí Jesús, ¿verdad?, les dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Sabemos que los fariseos y los estudiosos de la ley en aquella época perseguían a Jesús en este sentido, porque el Señor hacía bien en el día de reposo. Y el Señor dice: yo soy el Señor del día de reposo, ¿verdad?
Y aquí también nos está diciendo que es bien hacer, que es bueno hacer el bien en el día de reposo. Y él también está dando un ejemplo, que si una oveja se cae, ¿verdad? En el hoyo no le vamos a dejar ahí porque es día de reposo. Y ahí dice, ¿cuánto más vale la vida de un hombre que una oveja? O sea, la primera barrera fue que los fariseos quisieron ponerle a Jesús una trampa, digamos así, pero sabemos que nuestro Señor conocía todos los corazones y sabía todo lo que los hombres pensaban, porque Él era omnisciente, ciertamente Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y al querer Él ponerle, ¿verdad? Es lícito sanar en el día de reposo. Esta fue la primera barrera, ¿verdad? Que el hombre de la mano seca enfrentó el día de reposo. Tal vez en su corazón, ¿será que Jesús me va a sanar? Seguramente decía, pero es día de reposo, no creo que me sane, no creo. Entonces el Señor Jesús llega con esta maravillosa respuesta, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto más vale la vida de un hombre que una oveja? Más que una oveja, ¿verdad? Vale más que una oveja. Entonces vamos a ver más a continuación que el Señor va a hacer el milagro en la vida de este hombre. La segunda barrera es la tradición y los fariseos. Ellos eran muy tradicionalistas, ¿verdad? Tanto así que esta fue la respuesta del Señor, ¿verdad? Cuando dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En la tradición de ellos los estaban cegando para ver lo que Jesús estaba haciendo, para ver los milagros que el Señor estaba haciendo. La tradición de ellos los estaba sacando la luz del Evangelio, estaban sacando la luz, el vino nuevo que estaba viniendo con el Señor, la gracia que era derramada. Estos estudiosos de la ley estaban todo el tiempo estudiando la palabra de Dios, pero era más la tradición de ellos que la palabra de Dios. Ellos estaban tan ¿cómo se dice?, apegados a la tradición. Por ejemplo, ellos tenían que lavar la mano antes de comer. Es algo higiénico, saludable. Pero vamos a ver en otro pasaje también que esto, Jesús también le dice en Mateo 15, le dice, ¿verdad? Que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina, sino que lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre sale del corazón, ¿verdad? Entonces, ellos estaban muy apegados a la tradición. Y la segunda barrera que este hombre enfrentó es la tradición de los judíos, la tradición de los fariseos, ¿verdad? Seguro este hombre dice, ¿será que voy a ser sanado? Pero la ley, la tradición dice así, la tradición dice que hay que respetar los días sábados. Pero ellos realmente no entendían cuál era el día de reposo. El día de reposo era para hacer bien y la sanidad de un hombre es bien. La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien hacia nuestras vidas y no pensamientos de mal. El Señor quiere restaurar nuestra vida, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y las tradiciones de los hombres no pueden ni no van a estorbar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El Señor quiere sanarnos, fortalecernos, restaurarnos, libertarnos, darnos sus bendiciones, y la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a ver que la tradición y los fariseos usando, ¿verdad? Usándole a él como excusa, ¿verdad? Para hacer tropezar a Jesús. Vamos a ver que esto también vino a enfrentar el hombre de la mano seca antes de obtener su victoria. Y vamos a ver otro punto también que quiero meditar con ustedes, que es el hombre de la mano seca no pidió nada a Jesús. No pidió nada a Jesús. Sabemos que en esta época Jesús era muy famoso, ¿verdad? Jesús revolucionó hasta el día de hoy y Él sigue y continúa haciendo milagros extraordinarios en nuestra vida. Él continúa siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a ver que Jesús hizo milagros extraordinarios. Vamos a ver, por ejemplo, la fe de la mujer del flujo de sangre, donde dice, ¿verdad? Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Porque tal vez ella había oído de lo que Jesús hacía, ¿verdad? Porque Jesús sanaba ciegos, sanaba a los paralíticos, a los cojos hacía andar, a los sordos hacía oír, a los endemoniados liberaba, a los que estaban oprimidos eran libertados. El Señor estaba sanando, restaurando, llevando buenas nuevas de salvación, predicando la palabra de Dios. Pero a pesar de todo eso, lo más curioso es que este hombre de la mano seca estaba en la sinagoga. Él estaba escuchando la palabra de Dios. Sabes, muchas veces lo más importante no son los milagros.
Claro que necesitamos el milagro en nuestra vida, pero te voy a dar un ejemplo. ¿De qué me sirve a mí estar sana y no ser salva? Es mejor que yo sea salva. Entonces la salvación es mucho más importante. Estudiar la palabra de Dios es mucho más importante que un milagro. Claro que necesitamos un milagro, necesitamos y Dios nos da este milagro. Y la prueba de esto es el hombre de la mano seca. Dios honró su fidelidad. Dios honró la fidelidad de este hombre de mano seca porque a pesar de su dificultad, a pesar de su problema, él estaba en la sinagoga. Él estaba con problemas y con enfermedades, con luchas, con pruebas, con dificultades, tal vez muchas veces con desánimo, tal vez muchas veces sufriendo discriminación, muchas veces escuchando tal vez porque sabemos que en aquella época, ¿verdad? Cualquier cosa que pasaba, decía, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? Eran por pecados que acontecían y tal vez él sufría esta discriminación. No sabemos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que él sufría estas cosas, pero aún así, a pesar de todas estas cosas, él estaba firme en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, que nuestra fe esté firmada sobre la roca que es Cristo Jesús. Busquemos la palabra de Dios. Conozcamos a Dios a través de sus palabras y ciertamente el milagro que esperamos llegará a nuestras vidas. Pero este hombre de la mano seca no se fue atrás de Jesús pidiendo milagro, no. Él estaba en la sinagoga. Y esto no sería pecado si es que él no se iba a buscar de Jesús el milagro, porque él ciertamente iba a obtener conforme su fe, el Señor lo iba a sanar antes, pero todo tiene su propósito, todo tiene su momento y su tiempo y su forma de hacer las cosas. Y esta fue la forma de que este hombre de la mano seca fue sanado. Y es extraordinario porque Él nos da fuerza, Él nos da esperanza de seguir esperando en Dios, porque sabemos que Dios conoce nuestras necesidades. Él no se fue atrás de Jesús a pedir el milagro, porque Jesús sabía la necesidad. Y Jesús entrando en aquella sinagoga sabía que allí había un hombre que estaba necesitando de sanidad. Sabía que allí había un hombre que necesitaba no solamente de sanidad física, sino espiritual. Entonces vemos un milagro extraordinario en esta vida, ¿verdad? Y vamos a ver que el hombre de la mano seca no se fue a pedirle a Jesús nada, ¿verdad? Pero Jesús sabe de qué tenemos necesidad. Muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor. Es necesario que le pidamos porque la palabra de Dios dice que tenemos que entregar todo al Señor, nuestros afanes, nuestras ansiedades, en ruegos, en súplicas. Pero también quiero decirte que Jesús sabe tu necesidad y Él sabe el tiempo en el cual debe llegar para darte tu milagro, en el tiempo en el que Él va a actuar, porque todo es en su tiempo. Todo es en el tiempo de Jesús. Él sabe cuándo te va a prosperar, Él sabe cuándo te va a bendecir, Él sabe cuándo vas a empezar a cursar tu facultad, que es un sueño tuyo. Él sabe cuándo va a restaurar tu familia, porque Él tiene pensamientos de bien. Él continúa haciendo milagros, Él continúa salvando vidas, Él continúa sanando, restaurando. Él es el mismo, el Jesús que nosotros predicamos. Él continúa el mismo. Él es el Señor, Él es el soberano, que si nosotros le pedimos algo, Él siempre estará obrando en nuestro medio, porque Él es poderoso para hacer mucho más de aquello que le estamos pidiendo o de aquello que entendemos. Él es poderoso, Él es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él dice, ¿verdad? Que cualquiera de las cosas que pidiéramos en su nombre, Él las hará. Entonces, vamos a ver que el hombre de la mano seca no pidió nada a Jesús, pero Jesús sabe de su necesidad. Jesús sabe de tu necesidad. Jesús sabe que tienes necesidades y Él entrará con providencia en tu vida, en tu casa, en tu familia. Él estará restaurando aquello que necesita ser restaurado. Él estará sanando, libertando, fortaleciendo, renovando tus fuerzas. Él entrará con su amor, con su poder, con su unción y autoridad en tu vida. Solo créelo, como Él decía, si crees verás la gloria de Dios a través en tu vida a través de Jesús. Entonces, vamos a ver también aquí otro punto, que el enemigo, tal vez, ¿verdad?
El enemigo en forma de los fariseos le estaban acusando a aquel hombre de la mano seca, ¿verdad? Y le estaban usando como una carnada, digamos así, conociendo su debilidad, le estaban usando como carnada para hacer caer a Jesús. Solamente que Jesús, su sabiduría es mucho más grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver que este hombre de la mano seca es, en vez de ser acusado por Jesús, en vez de que Jesús sea tropezado, ¿verdad? En su ministerio, digamos así, Jesús da una respuesta extraordinaria porque Él es sabiduría de Dios. Y vamos a ver que este hombre, en vez de ser avergonzado, en vez de ser discriminado, él viene a ser sanado, él viene a ser libertado, restaurado. Su mano seca le viene a ser restaurada. Entonces, vamos a ver, tal vez el enemigo te está acusando en aquello que no tienes. Tal vez el enemigo te dice, no tienes que comer, pero igual estás orando. No tienes que vestir, pero igual te vas en la iglesia con esa ropa fea. Estás enfermo y estás yendo en la iglesia. Tal vez el enemigo te está acusando. Estás deprimido, pero igual estás en la iglesia. Estás angustiado, pero igual te vas en la iglesia. Pero yo quiero decirte que donde el enemigo quiere usarte como carnada, Jesús dice, cierto, yo le voy a hacer el milagro. Porque esto fue lo que pasó en la vida del hombre de la mano seca. Los fariseos le quisieron acusar de aquello que él tenía una debilidad y quisieron hacer caer a Jesús, acusar a un siervo, ¿verdad? De Dios. Pero Dios no deja a un ungido ser acusado por el enemigo, sino que Jesús, no es que Jesús no sabía lo que él tenía, sino que Jesús dice, cierto, yo voy a hacer el milagro en su vida. Y eso es para avergonzar al enemigo. Porque la palabra de Dios dice que en el Salmo 119, quiero que abras conmigo tu Biblia. Salmo 119. Vamos a ver que un pasaje extraordinario. Salmo 119. Dice en el versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, vamos a ver aquí donde dice el versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Este es el hombre de la mano seca. Él estaba esperando en el Señor, estaba esperando la sanidad que venía del Señor. Y este día llegó, fue en el día en donde las tradiciones, las barreras como tradiciones, el día de reposo, los fariseos se pusieron como barrera, pero no había nada como barrera para el Señor, porque obrando Dios, ¿quién impedirá? Y vamos a ver también que tal vez el enemigo le estaba acusando a él de su debilidad para avergonzar, ¿verdad?, a nuestro Señor o hacer caer a nuestro Señor, pero solamente que Él es soberano. Él es la sabiduría de Dios y conocía todas las cosas, y en vez de que este hombre venga a ser avergonzado, él recibió su milagro. Tal vez el enemigo te está acusando en aquello que tú no tienes, diciéndote, ¿verdad? Pero para avergonzar el evangelio. Pero yo quiero decirte que es ahí en donde Jesús va a obrar para avergonzar al enemigo. ¿Por qué? Porque esperaste en su palabra. Y cuando digo enemigo, no estoy hablando de nuestro hermano o de nuestro vecino, no. Estoy hablando de nuestro enemigo real, el enemigo de nuestras almas. Porque Pablo dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Estoy hablando de estos enemigos, porque nosotros como cristianos no tenemos enemigos. No podemos considerar a aquellos que nos hacen daño como enemigos, sino que debemos de orar y de bendecir sus vidas, porque sabemos que el que actúa atrás, el que quiere perjudicarnos, el que quiere entristecernos y hacernos caer, es el verdadero enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Entonces no podemos... yo no estoy hablando de un enemigo físico, sino estoy hablando de un enemigo espiritual, el enemigo de nuestras almas. Tal vez el enemigo quiere
avergonzarte, pero ciertamente el único que será avergonzado es Él, porque tú continúas firme en la iglesia, a pesar que no tienes aquel milagro que estás esperando, a pesar de que tal vez el cáncer ya consumió tu cuerpo, a pesar de que estés enfermo, a pesar de que tal vez estés deprimido y muchas veces no encuentras fuerzas. Tú continúas firme en la iglesia, a pesar de que tal vez la crisis golpeó tu puerta. Tú estás firme en la iglesia, a pesar que muchas veces tú quieres cursar una facultad, tú tienes un sueño y no se están dando las cosas. Tú estás firme en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, esperando en la palabra de Dios, esperando en la promesa de Dios. Y un día dirás, así como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Entonces, tal vez estas cosas el enemigo te está acusando, pero tú continúas firme. Quiero decirte que es ahí en donde el Señor va a entrar, es ahí en donde el Señor va a hacer un milagro, es ahí en donde el Señor va a mostrar su grandeza, su poder, su soberanía y que Él tiene cuidado de tu vida. Tal vez el enemigo te está acusando en alguna debilidad que tienes, así como decía Pablo ahora, que 3 veces ya le pedí al Señor por este espino en mi carne, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se aperfecciona en tu debilidad. Tal vez el enemigo te está acusando en eso, pero el Señor te está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se aperfecciona en tu debilidad. Ahora di como Pablo, ahora me gloriaré, con todo me gloriaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo se aperfeccione en mí. Porque el Señor está al mando y al control de todas las cosas. Y tal vez en este tiempo de pandemia te quedaste sin trabajo y el enemigo te está diciendo, te estás yendo a la iglesia, pero estás sin trabajo. Quiero decirte que es ahí en donde Jesús va a entrar, va a abrir una puerta para ti, porque Él es quien abre las puertas y nadie cierra, operando Él quien impedirá, Él con nosotros, quien contra nosotros, y somos más que vencedores en su nombre. Las luchas vienen, las dificultades llegan, pero nosotros creemos en un Dios poderoso, creemos en el Dios de la Biblia, creemos en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que derrubó las murallas de Jericó, creemos en el Dios que abrió el Jordán, en el Dios que mandó cuervos para alimentar a Elías, en el Dios que preparó una viuda para que fuese alimentado por Elías y Elías fuese alimentado por ella. O sea, hubo una reciprocidad. Nosotros creemos en un Dios que hace multiplicar el aceite y que la harina de la tinaja no escaseará. Creemos en el Dios de la salvación. Creemos en el Dios que dio de comer 40 años a un pueblo en el desierto, que sus sandalias no se gastaron, sus ropas no envejecieron, ellos no fueron, sus piernas no fueron hinchados, sino que hubo una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Nosotros es en este Dios en quien creemos, en el Dios de la provisión, en el Dios de que sana, en el Dios que restaura, en el Dios que bendice, que prospera. Entonces, no tengas temor. Si el enemigo te está acusando, espera en la palabra del Señor, porque ciertamente el Señor avergonzará a tu enemigo, porque esperaste en su palabra. Esperaste en su palabra, como dice aquí el Salmo 119, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he esperado. Los tiempos de Dios son perfectos, las promesas de Dios llegan, pero en su tiempo, todo ocurre en su tiempo. Entonces esto es lo que me encantó cuando el Espíritu Santo me ministró acerca del hombre de la mano seca, que él, a pesar de sus dificultades, él estaba esperando en la palabra del Señor, él estaba en la iglesia escuchando la palabra del Señor. Continuemos en la presencia del Señor a pesar de las dificultades que tengamos. No desanimemos, sigamos perseverando. Recuerden la parábola de la viuda y el juez injusto. Y es una parábola que Jesús nos dejó para que no desmayemos, sino que sigamos perseverando en oración. Recordemos que también Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces tengamos fe, sigamos hacia adelante. Las barreras que se nos presentan son solamente para que el nombre de Cristo sea aún más glorificado en nuestras vidas. Venceremos y saldremos hacia adelante y seremos más que vencedores en el nombre de Jesús. También vimos en este pasaje que el hombre de la mano seca no pidió nada a Jesús, porque Jesús sabía todo lo que él estaba necesitando. Pero en este día yo te digo que pidas al Señor, a pesar de que Él conoce todo de ti.
Él quiere escuchar de tus labios tus sueños. Él quiere tener una intimidad contigo, Él quiere tener una relación de amistad contigo, porque la palabra de Dios dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque los siervos no conocen lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Entonces el Señor nos llama de amigos y Él quiere que nosotros seamos amigos de Él, que le contemos nuestros sueños, nuestros anhelos. Señor, yo me quiero ir en Nueva York, yo me quiero ir en Londres. Señor, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un carro. Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero alabarte. Señor, yo quiero honrarte con todo lo que el Señor me ha dado. Yo quiero ayudar a los santos, yo quiero ser misericordiosa, quiero ser piadosa. Debemos de expresar todo lo que está aquí dentro de nosotros al Señor. Señor, yo quiero ser fiel a ti, ayúdame, Señor. Todo lo que está aquí dentro debemos de expresarlo al Señor y ten certeza que el Señor en el tiempo justo obrará, porque así como fue en la vida del hombre de la mano seca, en el tiempo cierto llegó su victoria, pero él estaba firme en la iglesia, él estaba firme escuchando la palabra de Dios. Así también seamos nosotros. Y lo último, tal vez el enemigo te quiera avergonzar usando tu debilidad, pero ciertamente es ahí en donde Jesús entrará con tu milagro y le darás por respuesta a tu avergonzador que en la palabra del Señor has estado esperando, y dirás como el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Oh, aleluyas. Quiero decirte que a pesar de las barreras, a pesar de las tradiciones, a pesar de las tradiciones de hombres, Jesús continúa haciendo milagros, continúa sanando, libertando, restaurando, porque esta es su esencia. El Señor es bueno en misericordia y es rico en misericordia. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. El Señor quiere bendecirnos y su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. El Señor quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas porque Él es aquel poderoso que pueda hacer mucho más abundante en nuestra vida, más de lo que entendemos o de lo que pensamos. Y quiero decirte que la mano de este hombre, el milagro ocurrió en su vida, la mano de este hombre fue restaurada. Su mano derecha, diría Lucas, ¿verdad? Lucas explica que fue su mano derecha. Y dice así en el versículo 13, extiende, dijo aquel hombre. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Tu milagro está llegando. Dios va a hacer un milagro en tu casa, tal vez una salvación de tu familia que estás pidiendo hace años. El Señor restaurará no solamente tus manos tal vez espirituales. Tal vez hace mucho que no consigues multiplicar los talentos que el Señor te ha dado. Créeme, el Señor restaurará. Colócate tan solamente a la brecha. Espera en su palabra. El Señor restaurará tu casa, tu familia, tus sueños. Los sueños que fueron perdidos, tal vez fueron rotos, tal vez fueron desapareciendo por causa de los afanes o por causa de las luchas o los desiertos que has enfrentado. Los desiertos no son para muerte, los desiertos son para madurez y para un encuentro personal y para ver el poder de Dios. El Señor restaura tus sueños, el Señor restaura tu vida, está quitando todo desánimo, fortaleciéndote, dándote esperanza, dándote fe nuevamente para creer en aquello que es imposible para ti, pero que para Él no es nada imposible. El Señor está restaurando tu confianza y tu fe en Él, porque muchas veces somos, por nuestros fracasos humanos, a veces nuestra fe viene a disminuir, nuestra confianza quiere fallarnos, pero el Señor está restaurando todo esto, está restaurando tus manos para que pueda hacer aquello y emprender aquello que el Señor dijo que harías. Solamente confía en Él, cree en Él. Sigue firme en la presencia del Señor, continúa firme en su casa, escuchando su palabra, adorándole, glorificándole, testificando siempre de su magnificencia. Que en el tiempo cierto
Las victorias llegarán, el milagro que estás esperando llegará. El Señor obrará con señales, prodigios y maravillas, porque esta es su esencia. Y Él es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene sueños para nosotros. Pongámonos a la brecha y vamos a ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Que se haga su voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Esta historia del hombre de la mano seca es extraordinaria. Este hombre tuvo que enfrentar algunas barreras, pero él estaba firme en la casa de Dios. Tal vez hasta fue avergonzado, quiso ser avergonzado, pero el Señor avergonzó a su avergonzador y le dio la victoria. ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso? El Señor es maravilloso, el Señor continúa siendo el mismo. No lo dudes en ningún momento, continúa perseverando, continúa teniendo paciencia y firmeza por sobre todas las cosas, que como te dije, las promesas de Dios llegarán a su tiempo en tu vida en el nombre de Jesús. Mientras continúa leyendo su palabra, meditando, orando, glorificando y exaltando al Creador de todas las cosas, que es nuestro Padre. Que Dios te bendiga en este día en el nombre de Jesús y espero que este mensaje haya sido de edificación. Te pido también que dejes tu like también, o que dejes un comentario, también que te inscribas a mi canal. Y que Dios te bendiga. También tocan las notificaciones, la campanita para recibir las notificaciones cuando estoy alzando un nuevo video. Y que el Señor en este día bendiga tu vida, bendiga tu casa, tu familia y tus sueños vengan a ser realizados conforme la voluntad del Señor. Pero deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón en el nombre de Jesús. Amén.